Bueno, mi gente, aquí estamos nuevamente. Me tocó forzadamente hacer este video. Bueno, no me siento muy bien porque, bueno, acá estamos en época de verano, pero también el clima anda un poco loco. A veces uno sale y le queda agua, o a veces sale uno de esos soles bien calientes, entra a los supermercados con aire acondicionados y bueno, eso me ha afectado un poco. Pero el motivo de este video de manera urgente es que, como ustedes recuerdan, que por allá en el mes de enero de febrero yo hablaba de las víctimas invisibles, y que hablaba sobre la prórroga de la ley 2124-2024, que ampliaba los plazos para que las víctimas hicieran declaración ante el Ministerio Público. Frente al caso, yo siempre he mantenido una tesis. Yo he dicho que el registro único de víctimas no es el que da la condición de víctima, son los hechos victimizantes que sufre la víctima en el marco del conflicto interno armado. Y como parte de eso, yo he sustentado muchas tutelas y he hecho acompañamiento a muchas familias, pero hoy en este tema yo voy a traer un caso emblemático donde sentencia con esos mismos argumentos. Yo pude ayudar que una familia de los Montes de María fuera acreditada como víctima del conflicto interno armado, porque la unidad de víctima se apalancaba simplemente en la extemporaneidad de la declaración que hizo la víctima por unos hechos que pasaron en el 2002. Paradójicamente, esa familia trabajaba en la finca La Comandancia de Amaury Cavalier, donde hubieron unos actos violentos, y la persona salió con su núcleo familiar de ahí, del municipio donde está ubicada la Hacienda Comandancia, en el corregimiento de Agua Negra, municipio de San Onofre, y llegó a Cartagena. Entonces, y la víctima, nosotros, lo que yo le aconsejaba a todas las víctimas es que para cumplir con uno de los requisitos fundamentales inicialmente de la ley 387 del 97, en su capítulo 1, era que hicieran la denuncia y la judicialización de los hechos victimizantes, así no hicieran las declaraciones. También estuve como estrategia que a raíz que el conflicto estaba agudizado en las regiones, le recomendaba a muchas familias que fueran directamente a hacer sus denuncias y las radicaran por escrito, ya sea de manera directa o manera indirecta, por un familiar ante la fiscalía. El tema de las denuncias, como venía planteando, lo que le recomendaba a las víctimas era que trataran de no hacer las denuncias en las regiones, que la hicieran por escrita directamente en la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que estaba tratando de decir anteriormente, porque tuve una interrupción. Y ya esas denuncias las hicieran por escrito, ya sea que la víctima la hiciera directamente o por intermedio de un familiar en la Fiscalía General de la Nación. Y también como mecanismo de protección y autoprotección de las víctimas y su núcleo familiar, digamos por allá en el 2005-2020, en Bogotá existían muchas organizaciones y plataformas de derechos humanos que acompañaban a las víctimas, y nosotros mismos como dirigentes y como organizaciones de víctimas, lo que hacíamos era que colocábamos como referentes las direcciones de las oficinas que nosotros teníamos, para que las instituciones y las autoridades competentes pudieran contactar a esa familia, pero al mismo tiempo cumplieran con un requisito fundamental que inicialmente estaba amparado en la ley 387-97, en el artículo primero de la ley 387, antes de la ley 1448-2011. De igual manera, personalmente utilicé el mecanismo de que las familias, por el tema de los miedos fundados, no iba a hacer las declaraciones ante la unidad de víctimas, ni tampoco reclamaba ayudas humanitarias. Entonces lo que hacíamos ahora es que contactábamos con la Cruz Roja, y la mayoría de esas familias fueron atendidos por la Cruz Roja, pero al mismo tiempo ya tenían la judicialización de los hechos,
pero ante la falta de garantía no habían hecho sus declaraciones, y es por eso que he dicho yo siempre, y lo ratifico en mi teoría, el registro único de víctimas es un mecanismo legal para atender a las víctimas y para que no hayan, digamos, como acciones legales en contra de los procedimientos. Es un procedimiento legal. En cambio, los hechos que sufre la víctima son los que dan la condición de víctima, y esa era la situación, porque era fundamental que las víctimas tuvieran los documentos de prueba y de denuncia de los hechos victimizantes que pasaron. Entonces, ese tipo de situación lo venía trabajando anteriormente, y no solamente saqué una sentencia, varias sentencias, entre ellas mujeres que fueron víctimas de delitos de contra la libertad sexual, que no puedo aquí ampliar directamente, pero en solitario ayudé a muchas familias. Entonces, ahí, en ese sentido, después del 2020, del 2005, 2016, 2020, venía trabajando eso mismo que ampara la ley 2421, que es la que le hace la ampliación para las declaraciones de las víctimas, que vence en el mes de agosto. Entonces, como dije, yo agarré un caso emblemático para justificar este video que estoy haciendo y para hacer las recomendaciones a las víctimas. Lo que decía era que la Corte Constitucional autorizó a la unidad de víctimas reconocer a esa familia como víctima, y también yo he dicho que tengo que hacer reconocimiento, ya esa víctima, esa familia fue indemnizada por la unidad de víctimas. Entonces, hoy yo me di cuenta que había un funcionario de una personería municipal donde advertía a las víctimas que todavía tenían tiempo hasta el 22 de agosto para hacer sus declaraciones sin llevar requerimientos ampliados. Ahí es donde yo cuestiono a los representantes de víctimas, y yo también me hago una pregunta. ¿Por qué al ocaso del gobierno de Petro, que fue el que en ese gobierno fue que se consiguió la modificación de la ley 1448 a través de la ley 2124-2024, para que se reconocieran a las víctimas del conflicto, que yo hablaba, las víctimas invisibles, tanto en Colombia como en el exterior? Y yo siempre hablaba de las víctimas invisibilizadas. Entonces, para mí es sorprendente, y yo valoro lo que ese funcionario hizo, tratar de advertir para que las víctimas puedan hacer sus declaraciones, pero también advierto de que no solamente es decirle a la víctima vaya y haga las declaraciones. No es cierto que simplemente con hacer una declaración lo van a reconocer. El caso emblemático que estoy trayendo hoy, paradójicamente, una víctima que sufrió un hecho en la Hacienda Comandancia, donde trabajaba como empleado, como obrero de la Hacienda. Y la persona llegó a Cartagena en el 2002, donde ya se hicieron las denuncias e interpuso las situaciones, pero por falta de garantía no pudo hacer sus declaraciones, porque hubieron muchas personas, miembros de su familia, de la familia, que lo siguieron desplazando, y él hizo su declaración en el 2020. Y gracias a esa acción que se hizo en revisión de tutela, porque la unidad de víctimas aplicaba el principio de temporaneidad, y para todas aquellas personas que han tratado de ayudar a víctimas sobre estos hechos, que tienen documentos como demostrar que están invisibles, yo les recomiendo que busquen la sentencia T-220 del día 30 de julio del 21, expediente T-008915. Le repito con tranquilidad, el expediente de la sentencia T-220 del 2021 es T-8089-215.
Y gracias a la intervención que se hizo, porque esto es un proceso que primero pasó por un fallo de primera instancia en el juzgado 36 civil del circuito de Bogotá, donde el 18 de noviembre de 2020, en primera instancia, basado en unas recomendaciones y unas informaciones que no eran reales, fuera de contexto, emitió un fallo en contra del núcleo familiar. Luego ayudé a la distancia a hacer la impugnación de ese fallo y fue enviado al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, el cual ratificó con los mismos argumentos el fallo de primera instancia y no tuvo en cuenta los soportes ni los argumentos del enfoque diferencial ni la aplicación de los derechos que tienen las víctimas en la ley 1448-2011, inclusive donde se protegen los medios fundados, los miedos fundados, y también la demostración que no existía en el momento para hacer la declaración como víctima. Entonces, en ese sentido, hoy esa misma familia afortunadamente es beneficiaria de la reforma agraria en la Hacienda La Comandancia, en jurisdicción del municipio, en corregimiento de Aguas Negras, jurisdicción del municipio de San Onofre, gracias a esa acción que fue una batalla grande que comencé a dar del 2017 hasta el 2020, que pude lograr el objetivo en revisión de tutela en la Corte Constitucional. Y por eso traigo este caso emblemático, porque yo venía advirtiendo y hoy la justicia nuevamente me da a mí la razón y venía aplicando todo ese tipo de casos emblemáticos, que no es solamente ese caso, lo cogí como específico porque es un caso que se resolvió en revisión de tutela. Así que todas aquellas personas que puedan medianamente demostrar los hechos tienen plazo hasta el 22 de agosto que termine el plazo de la vigencia de la ley 2124 del 2024, donde en el papel no exigen grandes documentos, pero en la realidad sí. Entonces yo quise hacer este documento, y en este caso emblemático, para convocar a todas las víctimas y seguir dándose algunas opiniones sobre el tema. La declaración que hace funcionario de la Defensoría del Pueblo, desafortunadamente tengo que decir que después del 2024 hice varios acompañamientos a víctimas, y la unidad de víctimas, valga la redundancia, habiendo la víctima cumplido con todos los requisitos, llevando documentos de prueba, seguía aplicando la figura jurídica de la extemporaneidad y impugnando todos los fallos de tutela de primera instancia que hacían los jueces en favor de víctimas y que se acogieron a la ley 2124, y que algunos casos en segunda instancia el tribunal superior que le tocaba ratificaba el fallo de primera instancia. En otros casos, la unidad de víctimas, con estrategia jurídica, utilizando el poder judicial del Estado en contra de las víctimas, y informaciones que no eran coherentes con la realidad, llevaban a los jueces a cometer error y fallaban en contra de las víctimas. Y ahí también se tocaba hacer la impugnación de ese fallo, y eran los tribunales, sala administrativo, tribunales superiores, sala penal, que fallaban en favor de las víctimas, para que se les reconociera sus derechos, pero al mismo tiempo se les reconociera el derecho a la indemnización. Y en este mismo caso hubieron varios casos donde se llevaron a audiencia a varios directores que pasaron por la unidad de víctimas porque no acataban los fallos. Entonces yo lo que le doy la recomendación a todas las víctimas, a las víctimas invisibles, todavía tenemos un mes para seguir. Usted documente su caso. Mi gente, tiene un poco de dificultad para terminar este video. Lo único que les pido a ustedes es que este video se lo hagan llegar a todos sus familiares, a las personas conocidas, para que se haga viral, porque
hay que advertir a las víctimas, porque la víctima del conflicto que de aquí al 22 de agosto no haga su declaración, se va a quedar como una víctima invisible, víctima del conflicto sin ningún derecho. Y es fundamental esto, por eso le reitero su apoyo, porque a la distancia me ha tocado hacer acompañamiento, y como yo siempre he dicho, yo soy una persona que en lo que esté a mi alcance yo puedo orientar a las víctimas para que puedan, para que se le puedan proteger sus derechos, pero también son las organizaciones sociales en cada municipio, las organizaciones departamentales, porque aquí hay que hacer un gesto humanitario y social en favor de las víctimas del conflicto, porque hay muchas víctimas que están invisibilizadas. Y lo importante es que hayan declaraciones masivas de aquí al 22 para que las personas puedan tener el derecho por lo menos a tener una resolución, a hacer un procedimiento conforme a la ley, el derecho a la igualdad, y también dentro del marco del debido proceso, y que se puedan hacer acompañamiento. Entonces, por eso hoy más que nunca le pido que apoyen este canal, que se suscriban, porque si es bien que estos videos lo han visto en más de 10 países, también hay mucha gente que los mira y no son las mismas personas que están suscritas, pero aquí estamos. Como les digo, no me siento muy bien, pero he hecho un esfuerzo bien grande, y advertir a las víctimas, porque ese era el trabajo que tenía que hacer los representantes de víctimas y no lo hicieron. Entonces no me queda más que agradecerles, y nos vemos en otro video. De todas maneras, espero su apoyo, porque hay que aprovechar esta última oportunidad que tienen las víctimas invisibilizadas para que se protejan sus derechos. Y yo le he dicho, si usted es madre, cabeza de familia, documente su caso, tenga los registros civiles de menores, si hay adultos. Si usted es víctima indígena, reconózcase como lo que es también, y organiza. Si es adulto mayor también, si es una persona que tiene dificultades físicas también, todo eso lleva sus documentos, y poder hacer los procesos y pedir, si algún familiar tiene documentos guardados de denuncia, llevarlos también, y a empezar a organizar el caso. Porque bueno, lo importante es que, como he dicho, yo valoro a ese funcionario de la Defensoría del Pueblo que salió en estos momentos a organizar y a decirle a la familia y a advertir sobre el plazo, que lo pude ver en YouTube. Porque una cosa es hacer activismo y otra cosa es hacer acciones en beneficio de las víctimas. Y aquí yo siempre lo he dicho, yo hablo con pruebas, porque tengo sentencia sobre cómo la unidad de víctimas ha utilizado el poder judicial en contra de las víctimas, y a pesar que la ley establece los derechos de las víctimas, siempre ha tratado de justificar con el tema de la extemporaneidad de las víctimas. Y bueno, en lo que yo pueda ayudar, yo los ayudo, pero sí le pido, envíenle este video al amigo, al familiar, a todo el que tenga alguien conocido que fue víctima del conflicto, para que pueda organizar su caso y ir a las personerías municipales, a la unidad de víctimas, a la Defensoría del Pueblo, hacer su declaración para que se le puedan proteger sus derechos. Y después se pueden hacer las acciones legales, pero primero hay que hacer las declaraciones con aporte que llevan la misma víctima. Muchas gracias y nos vemos en otro video.